Hola, el día de hoy hablaremos acerca de la histología del tubo digestivo. Para comenzar, es importante entender que el tubo digestivo es un tubo hueco de diámetro variable con la misma organización estructural básica en toda su longitud. Desde su luz y hacia afuera, estas capas son la mucosa, que es la más interna. Está conformada por un epitelio de revestimiento, un tejido conjuntivo subyacente al que se le conoce como lámina propia, y la muscular de la mucosa, que se compone de músculo liso. Posteriormente encontraremos la submucosa, que está compuesta por un tejido conjuntivo denso y regular. Debajo de esta encontraremos a la capa muscular, formada en su mayor parte por dos capas de músculo, una circular interna y otra longitudinal externa. Finalmente encontraremos a la serosa, la cual es una membrana formada por un epitelio plano simple, el mesotelio, y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. El estómago, al ser un órgano hueco, lo podemos organizar en capas. Primero encontraremos a la mucosa, que se conforma de tres elementos que se vieron previamente. Un epitelio de revestimiento, que es epitelio cilíndrico simple, una lámina propia de tejido conectivo laxo y una muscular de la mucosa, que es una capa de músculo liso. Después encontraremos la submucosa, que es una capa de tejido conectivo denso. Seguido de esta hallaremos la muscular externa, la cual se puede dividir en dos partes, en una circular interna y en una longitudinal externa. Y por último tendremos a la serosa, que es un epitelio plano simple. Ahora veremos cada una de las capas del estómago de forma individual. La mucosa se distingue por la presencia de estructuras características como lo son la glándula gástrica. Esta tiene su propia anatomía y dependiendo de la porción en la que la observemos, encontraremos predominios de unas células sobre otras. Cerca de la cripta gástrica encontraremos a las células mucosas superficiales. Estas células son cilíndricas simples y cumplen la función de la síntesis de moco. A partir del cuello encontraremos las células parietales, las cuales son acidófilas redondeadas con núcleo central y relativamente grandes. Su función principal es la síntesis de componentes del ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Las células mucosas del cuello y las células enteroendocrinas, que se encargan de sintetizar gastrina y somatostatina. En el fondo de la glándula gástrica aún podemos ver células enteroendocrinas y vemos sobre todo el predominio de las células principales. Esta última tiene morfología piramidal, es basófila y se encarga de sintetizar pepsinógeno. La submucosa gástrica se caracteriza por su tejido conectivo denso, y en ella podemos encontrar varias estructuras como vasculares, adipocitos, entre otros. El plexo submucoso, o de Meissner, es un conjunto de somas neuronales que se encarga de la regulación de los impulsos nerviosos de la pared del estómago. Es importante que recordemos que la capa muscular tiene dos estructuras fundamentales. La circular interna, que tiene forma fusiforme de las fibras de músculo liso, y la capa longitudinal externa. En medio de estas dos estructuras encontramos al plexo de Auerbach o mientérico, que es el conjunto de somas neuronales encargado de la regulación de impulsos nerviosos. Por último debemos recordar a la serosa, que es la capa más externa, es decir, se encuentra más hacia el exterior de la pared del estómago. Está compuesta por mesotelio y tejido conectivo laxo. Antes de ver las capas que componen al intestino delgado, es importante reconocer la estructura de su superficie de absorción, la cual está amplificada por el tejido y las especializaciones celulares de la mucosa y de la submucosa. Los pliegues circulares son pliegues transversales permanentes que contienen un centro de submucosa. Son más abundantes en la porción distal del duodeno y en el comienzo del yeyuno. Las vellosidades cubren por completo la superficie del intestino delgado y son invaginaciones digitiformes foliáceas singulares de la mucosa. Las microvellosidades de los enterocitos proporcionan la principal ampliación de la superficie luminal y brindan a la región apical de la célula un aspecto estriado. Por último, es importante saber que las invaginaciones de la mucosa son conocidas como criptas. Las células que componen al intestino delgado son las siguientes: células madre, células caliciformes, que son glándulas exócrinas unicelulares y cumplen la función de la secreción de mucina, células de Paneth, células enteroendocrinas y el enterocito. Este último es la principal célula. Su función es la absorción y, como se había mencionado anteriormente, su característica distintiva son sus microvellosidades. La estructura general del intestino se compone de varias capas. La mucosa es un epitelio de revestimiento, es decir, cilíndrico simple con células caliciformes y microvellosidades. Por debajo de este epitelio se encuentra la lámina propia, que es tejido conectivo laxo. En la mucosa encontraremos las criptas intestinales, que es el sitio donde distinguiremos dos tipos de células. Las primeras son las de Paneth.
Una célula que tiene gránulos apicales acidófilos y se encarga de la secreción de sustancias antimicrobianas. El segundo tipo de células que encontraremos son las enteroendocrinas. Su función principal es la secreción de hormonas y en este caso va a tener gránulos basales. En la submucosa hallaremos el plexo de Meissner y abundantes vasos sanguíneos. La capa muscular estará representada por sus estructuras circular interna y longitudinal externa. Por último, la serosa termina de recubrir este órgano mediante el mesotelio. Una vez que distinguimos las diferentes capas del intestino delgado, podemos hablar específicamente de cada una de las porciones de este órgano. El duodeno va a tener en su pared una mucosa, con las características que se mencionaron anteriormente. Una submucosa con tejido conectivo denso irregular con glándulas de Brunner, las cuales van a ser glándulas tubulares ramificadas submucosas y van a estar rodeadas de tejido conectivo denso irregular. Su principal función es la secreción de moco. El duodeno tiene una muscular externa. Recordemos que la encontraremos como circular interna y longitudinal externa. También tendrá una serosa, con tejido conectivo lácteo y mesotelio. El yeyuno va a tener una estructura similar a la que se ha mencionado. Se compone de mucosa, submucosa, una capa muscular y una serosa. La forma de diferenciarlo es que tiene ramificaciones de las vellosidades muy abundantes y bien desarrolladas. El ilion va a tener una mucosa y submucosa que se caracterizan por tener las placas de Peyer, que son acúmulos de tejido linfático y se sitúan por debajo del epitelio. Las células M recubren las placas de Peyer y tienen microvellosidades en su membrana apical. Por último, las capas muscular y serosa no van a tener particularidades. El intestino grueso es un órgano hueco que se divide en capas. La capa más interna es la mucosa, formada por tres estructuras. Un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades que se invagina dando lugar a las glándulas intestinales. Tiene gran cantidad de células caliciformes y algunas células enteroendocrinas. La mucosa también se conforma por una lámina propia de tejido conectivo laxo y la muscular de la mucosa. Es importante mencionar que vamos a encontrar al tejido linfoide asociado a la mucosa, que como su nombre lo dice, generalmente se encontrará en la capa mucosa, pero a diferencia de otros órganos, en el colon es tanta la densidad de tejido linfoide que va a invadir la submucosa. La submucosa es una capa de tejido conectivo denso y presenta plexos submucosos o de Meissner. Debajo de la submucosa encontraremos la capa muscular, que se subdivide en una capa circular interna y una longitudinal externa. Entre estas dos se encuentran los plexos mientéricos, que son conjuntos de somas. Una característica distintiva del intestino grueso es la capa longitudinal externa, la cual presenta un engrosamiento denominado tenia. Por último, la mayoría del intestino grueso es revestido por una serosa, que es una capa delgada de mesotelio, pero existen zonas que no poseen esta estructura, y en su lugar encontraremos una adventicia. El hígado puede describirse en tres maneras: el lobulillo clásico, lobulillo portal y acino hepático. El lobulillo clásico es una manera tradicional de describir a la organización del parénquima hepático. Es una estructura con 5 o 6 vértices. En cada uno de estos vértices se localiza una tríada portal, mientras que en el centro se encuentra una vena central. Entre la tríada y la vena se observan columnas de hepatocitos, intercaladas con sinusoides, que son los encargadas del intercambio de sustancias entre la sangre y las células hepáticas. Además, entre los hepatocitos y los sinusoides hay un espacio conocido como el espacio de Dice. La tríada portal está formada por conductos biliares, que son estructuras huecas revestidos por epitelio cúbico simple, una vena portal hepática, que aporta el 75% de irrigación, y por último una arteria hepática, que es una rama del tronco celíaco, transporta sangre oxigenada al hígado y provee el 25% restante de su irrigación, y su estructura es como la de las otras arterias, es decir, pues una pared muscular gruesa. Un aspecto clave para diferenciar la vena central y la vena de la tríada portal es que, aparte de su ubicación, notaremos que el espacio portal estará rodeado de una gran cantidad de tejido conectivo. Los hepatocitos son células poliédricas que miden de 30 a 20 micras. Son los encargados de formar los cordones entre los sinusoides y se caracterizan por tener un núcleo grande y central. Por lo tanto, el hígado se compone de las siguientes estructuras: el parénquima, que son los cordones bien organizados de los hepatocitos, que en el adulto generalmente tienen una sola célula de espesor, separadas por capilares inusuales. El estroma de tejido conjuntivo, que es la estructura que proporciona soporte y contiene a los vasos sanguíneos y nervios dentro del hígado. Se origina de la cápsula de Gleason que envuelve al órgano. Los espacios de Dice y los sinusoides, que son un tipo de vasos sanguíneos que contienen revestimiento de endotelio discontinuo y delgado. Además, los sinusoides hepáticos difieren de otros porque tienen un segundo tipo celular, llamado macrófago sinusoidal estrellado, o célula de Kupfer. El lobulillo portal enfatiza las funciones exocrinas del hígado.
La función exócrina principal del hígado es la secreción de bilis. Por lo tanto, el eje morfológico del lobulillo portal es el conducto biliar interlobulillar de la tríada portal del lobulillo clásico. Sus bordes externos son líneas imaginarias trazadas en las tres venas centrales que se encuentran más cerca de la tríada portal. Estas líneas definen un bloque de tejido más o menos triangular que incluye esas porciones de los tres lobulillos clásicos que secreta la bilis que drena en su conducto biliar axiliar. El acino hepático tiene forma romboidal y es la unidad funcional más pequeña del parénquima hepático. El eje menor del acino está definido por las ramas terminales de la tríada portal que siguen el límite entre dos lobulillos clásicos. El eje mayor es una línea trazada entre las dos venas centrales más cercanas al eje menor. Los hepatocitos en cada acino hepático se describen dispuestos en tres zonas elípticas concéntricas que rodean el eje menor. También puede dividirse en zonas acorde a la perfusión que tengan. La zona 1 que corresponde a la periferia del lobulillo clásico. Esta tiene irrigación proveniente de las ramas penetrantes de la vena porta y la arteria hepática. Y sus células son las primeras en recibir oxígeno, nutrientes y toxinas desde la sangre sinusoidal. La zona 3 es la más lejana al eje menor y la más cercana a la vena hepática terminal, es decir, la vena central. Las células de esta zona son las primeras en acumular lípidos y de presentar necrosis isquémica en situaciones de perfusión reducida. La zona 2 se encuentra en la región intermedia, entre las zonas 1 y 3. Sus células presentan características morfológicas y funcionales de ambas zonas. El páncreas es una glándula mixta. Esto quiere decir que tiene elementos exócrinos, conformados por acinos serosos y conductos cuya función es la síntesis y secreción de enzimas digestivas. Y elementos endocrinos, en donde encontraremos a los islotes de Langerhans, que sintetizan las hormonas insulina y glucagón para que éstas sean posteriormente secretados en la sangre. Los acinos pancreáticos van a estar formados por un epitelio plano simple de células serosas de forma piramidal, que poseen una superficie angosta y ancha. Además, su tejido conjuntivo periacinar es mínimo. Además, estas células secretoras serosas del acino producen precursores enzimáticos digestivos secretados por el páncreas. En la luz de cada acino se encuentran las células centroacinares, que son células epiteliales planas. Estas células marcan el inicio del sistema de conductos y se continúan con los conductos intercalados. Una vez que se forma el acino pancreático, observaremos que de su interior surge el conducto intercalado, el cual es un epitelio plano simple y tiene la capacidad de secretar agua y bicarbonato. Estos conductos intercalados se unen progresivamente y forman los conductos intralobulillares, que ahora serán tapizados por un epitelio cúbico simple. Posteriormente, estos conductos intralobulillares se unen para formar los conductos interlobulillares, que están rodeados por un tejido conectivo. Estos conductos se fusionan para formar el conducto pancreático. El páncreas endocrino no secreta sus productos por medio de los conductos, sino que lo hace por medio de los vasos sanguíneos que se encuentran dentro de su pared. La unidad funcional del páncreas endocrino son los islotes de Langerhans. Se estima que entre 1 y 3 millones de islotes constituyen el 1 y 2% del volumen del páncreas humano, y que son más abundantes en la cola. Los islotes están formados por distintos tipos de células que reciben su nombre de acuerdo a su secreción. Las células beta son las más abundantes, constituyendo entre el 60 y 70% de las células del islote. Se encargan de la producción de insulina, que es esencial para el metabolismo de la glucosa. Las células alfa constituyen entre el 15 a 20% de las células del islote y segregan glucagón, una hormona que incrementa los niveles de glucosa en sangre. Las células delta se localizan de forma difusa y representan entre el 5 y 10% de las células. Producen somatostatina, la cual se cree que modula la secreción tanto de insulina como de glucagón. Las células PP se localizan principalmente en la cabeza del páncreas y secretan polipéptido pancreático. Es importante mencionar que no todas las células se verán en una imagen, ya que algunas requieren microscopios especializados o tinciones específicas. Por mi parte, esto ha sido todo, muchas gracias.